This is the first of two presentations that I will be doing. Before we begin, for this study, hopefully for this CAT meeting, I've left my chat open. For those of you who attend these Zoom CAT meetings, know that I normally have my my chat off. But I've left it on this time. And you please not use the chat, except if I ask a specific question. Excepto si realizo preguntas específicas. I'll let you know to put your answers in the chat, and then I'll tell people to stop putting answers when I receive sufficient. Les haré saber cuando pueden poner sus respuestas y les diré que se detengan cuando ya considero que sea suficiente. I want to thank you for your cooperation. Quiero darles las gracias por su cooperación. I'm really happy to meet with you all again. Estoy muy feliz de reunirme con ustedes nuevamente. With all that, let's open with a word of prayer. Dicho todo esto, vamos a abrir con una palabra de oración. Holy God, we thank you Santo Dios, te damos gracias for your continued watch, care, and protection over us. por tu continuo cuidado y protección sobre nosotros. We live in interesting times Vivimos en tiempos interesantes as we wrestle between being observers of prophecy mientras luchamos con ser observadores de la profecía and participants, y participantes, having the ability to move and change prophecy. teniendo la habilidad de mover y cambiar la profecía. As each of us individually and corporately Mientras cada uno de nosotros individualmente y corporativamente make decisions for time and for eternity, tomamos decisiones para el tiempo y para la eternidad that affect us individually, our households, and the que, world, que nos afectan individualmente a nuestras casas, a nuestros alrededores y al mundo. may the prayer of each of us Que sea la oración de cada uno de nosotros, be that you grant us not only understanding, but wisdom. sea que nos concedas no solo entendimiento, sino también sabiduría. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. As I was preparing for this camp meeting, Mientras estaba preparándome para este campal, I ended up getting into a discussion terminé entrando en una discusión with the ministry leader in Canada, con el líder del Ministerio de Canadá, and the question related to aspects of the amendment, the US y, amendments. siendo el tema cuestiones relacionadas con las enmiendas de los Estados We Unidos. had some dialogue back and forth, Tuvimos un poco de diálogo de ida y vuelta. and we agreed that both myself and the ministry leader
Y estuvimos de acuerdo en que tanto yo como el líder ministerial, el o la líder ministerial, you'll know her, it's Katia, la conocen, es Katia, would end up speaking about the same subject. íbamos a terminar hablando del mismo asunto. So if there's any overlap between what I say and what she says, I think it's good. Por lo que si hay una sobreposición, superposición de lo que yo hable y ella hable, creo que será bueno. It's good to repeat things. Es bueno repetir cosas, But if we don't, then we're both talking about the same subject from a different perspective. pero si no sucede, que sepan que vamos a estar hablando del mismo asunto desde una perspectiva diferente. So the subject relates to the Second Amendment. Entonces, el asunto al que estamos hablando se relaciona con la segunda enmienda. So I'm assuming that everybody knows what the Second Amendment is. Estoy asumiendo de que todo el mundo sabe cuál es la segunda enmienda. In its most basic form, En su forma más básica, it's dealing with um, firearm or gun rights. está lidiando con las armas de fuego o con los derechos de portación de armas. So I'll just read the Second Amendment. Así que voy a leer la segunda enmienda. I've posted it on the Zoom forum for those who need it. La he posteado en el foro de Zoom para aquellas personas que la A necesiten. well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Now, this is not a new subject. Ahora, este no es un asunto nuevo. I've spoken about the Second Amendment several times over the last few years. He hablado sobre la segunda enmienda en varias oportunidades a lo largo de los últimos años. We've spoken about it in great detail, I believe, Hemos hablado de ella en gran detalle, creo, and I hope that most of you, if not all of you, have an understanding of what my opinion is on the wording of the Second Amendment. y espero que la gran mayoría de ustedes, o todos ustedes, tengan un conocimiento claro de cuál es mi opinión acerca de ella. So I'm going to read the amendment again just so that we're familiar with it. Entonces, voy a leer la enmienda nuevamente para que estemos familiarizados con ella. A well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Now, it's a very short amendment and it may seem relatively straightforward. Ahora, es una enmienda relativamente corta y parece ser bastante directa, But as we all know, this amendment is contested by millions of people throughout the United States. pero como todos sabemos, esta enmienda es debatida por millones de personas a lo largo de todos los Estados Unidos. So if we were doing a study on this, the first thing I would ask is for people to pick out the key words. Entonces, si estuviéramos haciendo un estudio de este texto, lo primero que pediría a la gente que haga es tratar de identificar las palabras clave.
So I want to do that now. And what I want to ask you to do is when you write your answer in the chat, Por tanto, quiero hacer eso y lo que les voy a pedir es que cuando escriban sus respuestas en el chat, is that you have to restrict yourself to 2 words. tendrán que restringirse a ustedes mismos a 2 palabras. Your task is to write the 2 most significant or important words in that amendment that you Su, think are the ones that we should be dealing with. su tarea es encontrar, identificar las 2 palabras principales con las cuales se tiene que estar lidiando o tratando con este texto. So we're looking for the significant words, Vamos a buscar las palabras significativas and we're looking for 2. y estamos buscando por 2. So if you're looking at the chat, you can see that people have got many different answers. Si bien en el chat van a poder ver que las personas están teniendo respuestas muy So we can distintas. stop there. Podemos detenernos aquí. The most popular choice seemed to be a regulated militia, regulated and militia. That seemed to be the popular one. La respuesta más popular parece ser Regulated Militia, una milicia bien regulada en español. So I'm going to go with militia as one of the correct words. Entonces voy a ir con la palabra milicia como una de las palabras correctas. Now, when I do a study like this, I always give my perspective. Entonces, cuando hago un estudio como este, siempre trato de dar mi perspectiva. I don't want to make it appear that my perspective is always the correct one and the only right one. No quiero hacer que parezca que mi perspectiva es la única correcta y la única adecuada, But I know it sounds like that. pero sé que suena como eso. So I'm going to say that I don't think anybody gave me the correct second word. Así que voy a decir que creo que nadie me ha dado la segunda palabra correcta, Except now. excepto ahora. Very cheeky. People. So we don't have an Gente, opportunity to pueblo. dialogue. It's all one way. I understand that. Sin tener una posibilidad de diálogo, porque esto es unidireccional, como pueden So the comprender. 2 key words that we wrestle with is militia and people. Las 2 palabras principales con las que estamos lidiando aquí es milicia y pueblo. So I o understand gente. that you may not all agree with this. Entiendo que puedan no estar todos de acuerdo con esto. So the reason why it's these 2 points, Entonces, la razón por la que son estos 2 puntos, depending on how the 2 groups, we normally call them the left and the right, the blue and the red. dependiendo de cuáles son los 2 grupos principales, los cuales siempre debaten, sean la izquierda y la derecha, los The rojos y los reason why azules. there's this contention is because both groups are going to focus on one word. La razón por la cual hay este debate, esta discusión entre estos 2 grupos, es porque ambos se enfocan en una palabra. If you're on the left, Si están en la izquierda, what color are you? ¿qué color eres? In the chat? En el Blue. chat, We'll go with that. azul. ¿Vamos a ir con eso? So if you're on the left and you're blue, Si estás en la izquierda y eres azul, what's your key word ¿cuál es tu palabra clave? that you're going to develop your thesis on? En la cual vas a desarrollar tu tesis. Okay, so straight away, we've got a contention. Some people are saying militia and some people are saying people.
Some people are giving different answers. It has to be one of these two words. Hay personas dando distintas respuestas. Tiene que ser una de estas dos palabras. So that's enough answers. ¿Estas son suficientes respuestas? Now, what I want us to do, we can only do it individually, is to try to think, why are we coming up with different answers? Lo que quiero que hagamos es que pensemos individualmente por qué estamos llegando a diferentes respuestas. What this is indicating to me and to you Lo que esto me está indicando a mí y a ustedes is that as a body, as a movement, es que como cuerpo, como movimiento, we do not agree upon the thinking, the logic, and the thought processes, thinking, logic, and thought processes no estamos entendiendo el pensamiento, la lógica y el proceso de pensamiento detrás, of the left, de la izquierda, and therefore of the right. y por tanto tampoco de la derecha. Because if I'd asked the same question, what's the important word for the right, which is the red, we would have got both answers. Porque si hubiéramos hecho la misma pregunta para la derecha, para los rojos, también tendríamos las dos respuestas. So this should be of concern to us, Entonces, esto debería ser preocupante para nosotros, that we don't speak as a single voice. de que no estemos hablando como una única voz, Because it's these two concepts which are undergirded by these two words that the argument centers around. porque es este concepto, estos dos conceptos que se resumen en estas dos palabras, que el argumento o el debate se encuentra establecido. And each of us needs to understand this. Y cada uno de nosotros tiene que ser capaz de entenderlo. Now, we might call it methodology, Ahora, podríamos llamarlo metodología, we might call it logic. podríamos llamarlo lógica, You might even get the right answer if you are widely read. quizás podrías tener la respuesta correcta si fueras mayormente rojo. Now, I'm not trying to make a huge point to say, to tell people off, to tell anybody off. That's not what I want to do. Me estoy tratando de hacer un punto para, digamos, disuadir a la gente, no es la intención. But what I want us to see Pero lo que quiero que vean when I ask yes or no questions es que cuando hago preguntas de tipo sí o no and we get mixed answers, y obtenemos respuestas mixtas, just say 50-50, digamos 50 y 50, collectively, this should show us colectivamente, esta debería mostrarnos that we're not sure, we're not clear how to sift information, de que no tenemos claro cómo filtrar información. sift means to filter. Filtrar información. And even if you didn't listen to the news, even if you weren't sure on some issues, E incluso si no escuchan las noticias, si no están seguros de algún asunto, we could call it logic or we could call it methodology, podríamos llamarlo lógica o podríamos llamarlo metodología, should be strong enough in our experience that it would carry us through to give the correct answer. deberían ser lo suficientemente fuertes como para dirigirnos hacia la que consideramos la correcta. So if I asked another question, Entonces, si hago otra pregunta, which ideology, philosophy ¿qué ideología o filosofía cares about individual rights above everything? se preocupa por los derechos individuales por sobre todas las cosas? Good, we've got
freedom, we've got right. What do we call it? What ideology do we call it? Tenemos la libertad, tenemos la derecha. ¿Cómo la llamamos? ¿Cómo llamamos a esta ideología? Good. We'll go with libertarianism. Bien, iremos con el libertarismo. So libertarians are on the left or the right. Entonces, ¿los libertarios están a la derecha o a la izquierda? They're on the right. Están en And la they derecha care about y ellos se preocupan. which rights? Ellos se preocupan por qué tipo de derechos, Corporate or individual? corporativos o individuales. They don't care about their own rights. That's not the right answer. Someone said that. No se preocupan por sus propios derechos. No es la respuesta correcta. Alguien dijo eso. Good. They care about individual rights. That's the people, individuals. Bien, se preocupan por los derechos individuales. So the Esas serían las arguments personas. that people are going to use on the left and the right Entonces, los argumentos que las personas van a utilizar, tanto a la derecha como a la izquierda, the people on the right focus on the word people. la gente en la derecha se enfoca en el concepto de las personas, el pueblo. And therefore, the people on the left, Y por tanto, la gente en la izquierda they're interested in the word militia. se enfocan en la palabra milicia. So in these founding documents, Entonces, en estos documentos when it fundadores, says we the people, cuando dice nosotros el pueblo, by the people, of the people, por el pueblo, para el pueblo, those are not collective people, they are individuals. eso no es un pueblo colectivo, son individuos. One person, one vote, the individual. Una persona, un voto, el individuo. So when people look at this amendment, Entonces, cuando las personas miran hacia esa enmienda, the ones on the right with a libertarian leaning, las personas a la derecha con un enfoque libertario, o una they're going to tendencia focus libertaria, on individual or people's rights. van a enfocarse en el individuo o los derechos de las personas. Whereas the people on the left, Mientras las personas en la izquierda they're going to say, we're concerned more about the corporate influence or the corporate experience. van a decir que se preocupan más por la experiencia corporativa. So we can put it this way. Así que podemos ponerlo de esta manera. Individual protection, corporate protection. Protección individual, protección corporativa. I apologize. When I said individual, I'm pointing to people. When I said corporate, I pointed to militia. Me disculpo. Cuando me refiero a individuales, me refiero a la gente del pueblo. Y cuando digo corporativos, me refiero a la milicia. So I hope we're all on the same page now. Así que espero que estemos en la misma página ahora. And we're all in agreement. Y estamos todos de acuerdo. So once we can establish this, Entonces, una vez que hayamos establecido esto, and if you have been keeping pace with our conversation thus far, y si han podido seguir el ritmo de la conversación hasta ahora, you will have noticed that I've used several, if I call it techniques, of our standard methodology. van a haber percibido de que he estado utilizando determinadas técnicas, determinados elementos de nuestra I brought metodología. in a number of threads, number of pieces of logic to come to this conclusion. He ido por varios hilos, varias líneas de lógica para llegar a esta conclusión. Either now, live, or as you review this study, I hope that you take time to note how we built up this position.
Tanto ahora como luego en su estudio personal, espero que se puedan tomar el tiempo para ver cómo hemos llegado a estar en esta posición. Because up until this point, Porque hasta este punto, so we'll say in the last 30 minutes, digamos en los últimos 30 minutos, half of our movement who were attending la mitad de nuestro movimiento que estaban participando y presentes were on the right, the far right, estaban, right wing, red libertarians. estaban en la derecha, en la parte más extrema, junto con los libertarios. We'll call you closet libertarians. Vamos a llamarlos libertarios ocultos de closet. And you didn't even know it. Y ni siquiera lo sabían. So what you'll see is that this issue comes up over and over again. We think we're one thing, but the evidence shows us that we're something else. Así que van a ver que esto sucede una y otra vez. Creemos ser una cosa, pero la evidencia demuestra otra totalmente contraria. We all believe that the truth sets you free, ¿Creen que la verdad los hará libres? ¿Les hará and libres? we only understand the truth by a correct understanding of the information. Y solamente comprendemos la verdad como la comprensión correcta de la información. And we only secure that correct understanding through methodology. Y solo tenemos seguridad del entendimiento correcto a través de la metodología. Okay, so both sides are going to argue from a different perspective. Bien, entonces, ambos lados van a estar discutiendo acerca de esto desde diferentes perspectivas. Now, is there historical confusion or complexity? Of course there is. Entonces, ¿hay confusión y complejidad histórica? Sí, obviamente la hay. Were there people and were there militias in that history? For sure. Eh, somos las personas y somos la milicia en esa historia, por supuesto. Was all of this, were all these documents put together in a history that was saturated with warfare? Todos estos documentos son escritos en una historia en la cual se estaba saturado de guerras. Estaban saturados de guerra. For sure. Sí, por supuesto. The American Revolution has only just happened. La Revolución Americana acaba de suceder And for the most part, especially at the y, beginning, y en su mayor parte, especialmente al comienzo, that struggle was a struggle of a militia, not a professional or what we would call a standing army. esa lucha estaba producida mayormente con una milicia, no con lo que llamaríamos un ejército profesional. But we need to remember, Pero necesitamos recordar, and I always say this in a very simplistic fashion so that we can hopefully grasp the essence. y siempre digo esto de una manera muy simplista, muy simplificada, para que podamos agarrarnos de la esencia. United States, is it a country? ¿Los Estados Unidos son un país? Your answers? Sus respuestas. No answers. It's not a trick question. Okay, so let me ask a different question. Is the Bien, USSR a country? déjenme hacerles una pregunta distinta. ¿Es la Unión Soviética un país? It's the same question, just a different context. And now we're all going to get the same answer.
Es la misma pregunta con otro contexto, pero ahora vamos a tener la misma respuesta. Good. So that was just methodology in play. Compare and contrast, juxtapose. Bien, esta es la metodología en juego justamente. Comparar y contrastar, So I'll juxtaposición. go back to the question, is the United States a country? The answer is no. Entonces, volveré a la pregunta anterior. ¿Los Estados Unidos son un país? La respuesta es no. So some people have called it a union, Entonces, algunas personas lo han denominado una unión, which is fine because it's called the United. lo cual es correcto porque son llamados los Estados Unidos, But I want to use the word federation. pero quiero utilizar la palabra federación. And someone has used the word confederation, which is obviously very similar. Y una persona ha utilizado la palabra confederación, lo cual también es muy similar. So I want to suggest that the Constitution, Yo quiero sugerir de que la Constitución, I'll ask the question, is the Constitution a state document or a federal document? voy a hacer una pregunta. ¿Es la Constitución un documento estatal o federal? Good. Everybody says it's a federal document. Correct. Bien, todos han dicho que es un documento federal. So next to the Constitution, there's another document. What's a document that's next to it? Junto a la Constitución hay otro documento. ¿Cuál es este? The Bill of Rights. Mm, la Carta de Derechos. So the Bill of Rights is a funny term. La Carta de Derechos es un término gracioso. The Second Amendment, where is the Second Amendment found? La segunda enmienda, ¿dónde se encuentra? In the Bill of Rights. Good. En la Carta de Derechos. So the Bill of Rights is the first 10 amendments. La Carta de Derechos son las primeras 10 enmiendas. So when it says rights, Entonces, cuando dice derechos, whose rights are they talking about? ¿de los derechos de quiénes están hablando? Bill means law. Bill, que en inglés significa ley, es una declaración. So it's a law or a statement about rights. Es una ley o una declaración sobre derechos. Okay, what we have to remember Entonces, lo que tenemos que recordar when you're learning or teaching, cuando están aprendiendo o enseñando, you have to use a technique, a method. tienen que utilizar una técnica, un método. It's something that we discussed and explored many years ago now. Es algo que hemos discutido y explorado ya hace muchos años. I used to call it threading. Solía llamarlo hilar. And we'd take a line with waymarks, turn them into needles with eyes, and thread something through the eye of the needle. Entonces, solíamos hablar de una cantidad de hilos, de hilarlos, seguirlos y tipo tirar de Now, esos if hilos, seguir esos hilos. I'm a bad teacher, if Ahora, si soy un mal maestro, I would just throw random things at you, solamente les arrojaría cosas en forma aleatoria o ideas aleatorias. but a good teacher Pero un buen maestro would create a thread crearía un hilo or a sequence. o una secuencia. So when I ask this question now, Entonces, cuando hago esta pregunta ahora, it's the same question that I asked before. es la misma pregunta que realicé antes. So there's a federal document, Entonces, hay un documento federal and they didn't wait a few decades for the Civil War to write some amendments. y no esperé unas décadas para que llegue la guerra civil y escriba unas enmiendas.
they pulled it out their back pocket straight away. They're issued at the same time. Sacaron el asunto de sus bolsillos y lo pusieron en el momento, en el asunto de ese mismo momento. And the second one they called our rights. De la segunda lo llamaron nuestros derechos. Our rights Nuestros derechos, against whom, if I can say it that way, ¿contra quién? Si lo puedo decir de esa manera. and before I asked, whose rights is it talking about? Y antes de que pregunte, los derechos de quiénes son a los que se está refiriendo. So if one document's a federal one, what's the other one? Si un documento es federal, ¿qué es el otro? If you're on the right, if you're right leaning, Si tienes tendencia hacia la derecha, your answer would be what? The rights of tu respuesta sería los derechos the people, de las personas, the individual. de los individuos. If you're on the left, Si estás en la izquierda, it's the rights of whom? es los derechos de quiénes. Only got one choice. Solo tienen Good. una opción. It's the right. I've got the word corporate, but in real life, if one of them's the right of the federation, it's the right of whom? It's not everyone. It's the right of the state. Bien, si la respuesta justamente que nos queda es la que nos dieron, es lo corporativo, es decir, hace referencia a los derechos del Estado. All good? ¿Todo bien? So, in the amendment, Entonces, en la enmienda it says the necessary security of a free state. dice la seguridad necesaria de un Estado libre. It's the right of the state. Es el derecho del Estado. So, again, what we're seeing is Entonces, lo que estamos viendo how people read. es cómo lee la gente. Amongst us, Entre nosotros, we have a fair few originalists. tenemos un grupo de I personas say that with a smile and with graciousness, tendencia- hopefully. con tendencia a la derecha. Lo digo con una sonrisa y de forma graciosa. In a Espero. safe environment. Es en un ambiente seguro. We have to be really clear about this issue. Tenemos que ser muy claros con este asunto. Are we focused upon the rights of the individual? ¿Estamos enfocándonos en los derechos del individuo? We, the persons. Nosotros, las personas, We, the individual people. nosotros, las personas individuales, We don't vote by families. no votamos por familias, We vote as individuals. votamos como individuos. The states don't vote for the president. The individuals do. Los estados no votan por el presidente, los individuos lo hacen. And because they put that word people or individual all through these documents, there comes the confusion. Y como se pone esta palabra de pueblo, personas en todo el documento, de ahí viene la confusión. The argument that we're having now is the same one they had when they created these documents. El argumento, el debate que estamos teniendo ahora es el mismo que tuvieron cuando crearon estos documentos. So we shouldn't be surprised that it's not that straightforward. Así que no deberíamos estar sorprendidos de que no sea tan sencillo y tan So directo. we all know how the argument goes. Así que todos sabemos cómo va ese debate.
If el they never argumento. put the word people in the amendment, Si nunca hubieran puesto la palabra pueblo, personas en la enmienda, you'd only have militia, solamente tienes milicia, and the militia is not a vigilante group. We know y what la a milicia vigilante group is. no es un grupo de vigilantes, de A justicieros. vigilante group is a group of people that take the law into their own hands. Un grupo de vigilantes justicieros es un grupo de personas que toman la ley en sus propias manos. It says clearly that the militia is there to protect the state. Dice que claramente la milicia está allí para proteger al Estado. Therefore, you can't have 10 militias in one state doing their own thing. Por lo tanto, no puedes tener 10 milicias en un mismo estado haciendo su propia cosa cada una. If the militia is protecting the state must control the militia. Si la milicia está protegiendo al Estado, el Estado debe controlar a la milicia. Once we get that relationship correct, it becomes simple. Una vez que entendemos y comprendemos esa relación, se convierte en algo más simple. Take the word people out, all you've got is state and militia. Quita la palabra personas, pueblo, y todo lo que tenemos es Estado y milicia. Now, as soon as you put the word people in, Ahora, una vez que colocas la palabra de pueblo allí, it becomes a confusing or sketchy statement. se convierte en una afirmación más confusa, más compleja, Because when it speaks about the individual, porque cuando habla acerca del individuo, who's the boss of the individual? Don't say themselves. ¿quién es el jefe del individuo? No digan ellos mismos. The household. Los dueños de la casa, The household, the family, los cuidadores, la familia, the property, la propiedad, the farm. la granja. The militia is there to protect the state. La milicia está allí para proteger al Estado. The individual El individuo is there to protect the farm. está allí para proteger la granja. The state says protect me, the farm says protect me. El Estado dice protégeme a mí y la granja dice protégeme a mí. So when you go to the state level, militia and state, Así que cuando vamos al nivel estatal, milicia, who's going to Estado, attack the state? ¿quién va a atacar al Estado? The federation. La federación. Who's going to attack the farm? ¿Quién va a atacar a la granja? The state or the federation? El Estado o la federación. Or some robber? Anybody? O algún ladrón, cualquiera. These are the arguments that both sides have to prove their position. Estos son los argumentos que ambos lados tienen para aprobar su posición. I want us to see this. Hopefully it's clear. Quiero que podamos ver esto. Espero que sea claro. If you take the left position, Si toman la posición de la izquierda, can some random individual carry a gun? si tienes a una persona aleatoria teniendo un arma, Own a gun, possess a gun? que tenga un arma, que posea un arma, sea su propiedad, The answer is ¿puede hacerlo alguien? no. La respuesta es no. So if it's now the individual Entonces, si ahora es el individuo protecting their farm, protegiendo su granja, 10 individuals protecting 10 farms, 10 individuos protegiendo 10 granjas, 1,000 farmers protecting the 1,000 farms in that state, 1000 granjeros protegiendo 1000 granjas en un mismo estado,
They all come together and form a militia. Se reúnen y forman una milicia. So in that case, Entonces, en ese caso, can individuals bear arms, have weapons? ¿pueden individuos tener armas? Yes. Sí. Now, this discussion is not about where those arms are kept and who controls them. It's not that discussion. Entonces, esta discusión no se trata acerca de dónde se guardan las armas, quién las posee, quién las tiene. No está en la discusión. So this is the situation with respect to how to view the amendment, the two sides of En- the argument and the logic that they use. Entonces, esta es la situación en la cual se tiene que ver y analizar la enmienda. Estos es los argumentos que se utilizan y la lógica que utilizan. Now, there have been a number of high-profile Supreme Court cases Ahora, ha habido una gran cantidad de casos de la Corte Suprema de alto perfil that deal with this subject. que lidian y tratan con este asunto. They go back many, many years. Van hacia atrás muchos años. You have some in the 1800s, Tienes algunos casos en los 1800, the 1900s, en los 1900 and our present time. y en nuestro tiempo presente. And all of them have made their comment or put their stamp upon their understanding of this Second Amendment. Y todos estos casos han puesto su entendimiento y su estampa de cómo ven esta segunda enmienda, de cómo se entiende la Now, misma. I'm not going to discuss them, but the four recent ones Por tanto, no quiero discutirlos, pero los cuatro más recientes are 2008, 2010, 2020, and 2022. son 2008, I think. 2010, 2020 y 2022, creo. I think they're the four numbers. Creo que estos son los cuatro números, los cuatro casos. So the last two Así que los últimos dos were to do with New York. tenían que ver con Nueva York. Simply, I'm not talking about, I'm not going into the state or the city, but we'll just say New York, to put it simply. Entonces, en forma simple, no vamos a ir ni con el estado ni la ciudad, pero para ponerlo simple sería con Nueva York. And New York has some of the strictest gun control laws, New York City, in the country. Ahora, la ciudad de Nueva York tiene unas de las leyes de control de armas más estrictas del país. And their laws got challenged. Y sus leyes fueron desafiadas. So these are four challenges, the last two specific to New York, Así que estos fueron los últimos cuatro desafíos, los últimos dos siendo en Nueva York, that went up to the Supreme Court and they made decisions. que llegaron hasta la Corte Suprema y llevaron la toma de decisiones. And I think we all know, at least the latest one, what the Y answer was or creo the que decision. conocemos, por lo menos acerca del último, cuál fue la respuesta, cuál fue la decisión. Which basically says that the reading of the Second Amendment, according to the Supreme Court, Que básicamente dice que la lectura de la segunda enmienda, de acuerdo con la Corte Suprema, it was a majority decision. Do we know what the number was? fue de una decisión de dictamen de mayoría. ¿Sabemos cuál fue el número? You should all know what the number was Deberían saber cuál fue el número. when it comes to the decision. Good. It was a Cuando, 6-3 decision. cuando se refiere a la decisión. Bien, fue una decisión de You 6 don't a even 3. need to know the news. You just need to know Ni, prophecy. ni siquiera tienen que saber las noticias, tienen que saber profecía. And the decision was what?
¿Y la decisión fue cuál? The Second Amendment is dealing with what issue? The ¿La, seg- militia or the people? la segunda Militia enmienda or está lidiando people? con milicia o con la gente, las personas, el pueblo? People. Personas, pueblo. Therefore, New York lost, basically. Por, ta- por tanto, Nueva York perdió, básicamente. I think there's another one that's going to be heard, Creo que va a haber otra que va a ser escuchada, or has been heard. I haven't. I did. I haven't got the details for that because I wasn't going to talk about it, but I just add it in now. o que fue escuchada. No, no, no había notado los detalles de esta, pero lo acabo de agregar. So in the original document, the amendment, Entonces, en el documento original de la enmienda, does it say well-regulated militia, the right of the people, etc.? esta dice el rol de la milicia, los derechos de las personas, etcétera. When it says the right of the people to bear arms, to own a gun, Cuando dice el derecho de las personas del pueblo a poseer y portar armas, what kind of people is that? ¿qué tipo de pueblo, de personas es ese? Does it tell you what kind of people can bear arms? ¿Puede cualquier tipo de personas poseer armas? Can a criminal bear arms? ¿Puede un criminal Can a poseer violent armas? person bear arms? ¿Puede una persona violenta poseer armas? Can someone who's getting psychological treatment get arms? ¿Puede una persona que está teniendo tratamiento psicológico poseer armas? It doesn't say any of those. No dice ninguna de esas cosas. Just says people. Solamente dice las personas. Now, one of the things about gun control, as we all know, I think, Una de las cuestiones relacionadas con el control de armas que conocemos, creo, goes something along this argument. va algo así alrededor de este argumento. If you're mentally ill Si estás mentalmente enfermo or you're convicted, we'll say, of some really bad crime, o has sido apresado o apresada por algún crimen de gravedad, we will control your gun ownership. vamos a controlar tu posesión de armas So we don't have out of control, mentally unwell people having guns. para que no tengamos a personas con problemas mentales o descontrol poseyendo armas. Who thinks that's a bad idea? ¿Quién piensa que eso es una mala idea? Is it a bad idea to say anybody can carry guns? Doesn't matter ¿Les, what your mental health is or your criminality. les parece una mala idea la idea de que cualquier persona pueda poseer un arma sin importar su salud mental, su estabilidad mental o su criminalidad? So most people say it's a crazy idea. La mayor parte de las personas dicen es una idea loca. Problem is, El problema es, are you going to use your idea of what crazy means, or are you going to go to the amendment? ¿vas a utilizar tu idea de lo que locura es o vas a ir a la enmienda? Are you going to apply common sense, or are you going to apply originalism? ¿Vas a aplicar el sentido común o vas a aplicar el originalismo? So you can see the problems that arise. Por tanto, pueden ver los problemas que se están levantando. Okay, so now we've given some background to all of this. De acuerdo, ahora hemos dado algo de trasfondo a todo esto, de contexto. The question that's being asked,
La pregunta que se está realizando. So, do we have a movement position on bearing arms or possessing ¿Tenemos firearms? una posición por parte del movimiento acerca de la posesión de armas de fuego? So, there was a study that was happening in the Canadian group, and they were speaking among themselves, asking the question about gun ownership. Hubo un estudio en el Ministerio de Canadá y estaban hablando entre ellas acerca de la posesión de armas. So, there's a slight problem with all of this, of course, because it's not Hay un, straightforward. hay un pequeño problema con todo esto, no es tan directo. Adventists. Let's go with Adventism. Vayamos con el Do adventismo. Adventists have a do Adventists have a position on guns? ¿Tienen los adventistas una posición respecto a las armas? What's what I'll say ours? What's the Adventist position on guns if they have one? Tell me so Eh, they don't have one. digámoslo Go ahead. nosotros, que tienen alguna posición respecto a la posesión de armas. ¿Tenemos idea de esto? Say either they don't Adventists don't have a position on guns, or that they do have a position, and if they do, what is it? ¿Tienen una posición con respecto a la posesión de armas o no la tienen? Y en caso de que la tengan, ¿cuál es? Okay, so we've got several arguments now. Bien, tenemos varios argumentos ahora. So if you're a soldier in the military, of course, Si eres un um, soldado en el servicio militar, obviamente, let me not say a soldier. If you're in the military, as an estás en el ejército, Adventist, can you carry arms? Can you bear arms in the military? vayamos al caso del ejército. Si estás en el ejército como un adventista, ¿puedes Okay, so we do tener have a armas, position poseer then armas? on bearing arms. Entonces, sí tenemos una posición respecto a la posesión de armas. So I think you'll remember that if you go back to the early Adventist history during the Civil War, Entonces, si quieren, pueden buscar en la historia del adventismo temprano, durante la guerra civil. they had two problems. One of them was the Sabbath, and the other one was thou shalt not murder. Había dos problemas. Uno de ellos era el sábado y el otro era no matarás. And centered around all of this issue was the problem about bearing arms and killing people. Y centrado alrededor de todo este asunto estaba la cuestión de portar armas So y matar many gente. Adventists had this idea that it's an Adventist position, and therefore it would be a movement position that we would not bear arms. Entonces, en ese momento, muchos adventistas llevaban la posición, y por tanto también es una posición del movimiento, de que no se podía portar armas. Now, what if you're a farmer? Ahora, ¿qué pasa si eres un granjero? Back in that history, En el pasado, en esa historia, you don't want to join the army because you don't want to kill people. no te quieres unir al ejército porque no quieres matar personas. Or if you do, if you're conscripted, then you'll take a non-combat role, like a medic, for instance. O si lo haces, si eres llevado por conscripción, por servicio militar obligatorio, tomas un rol de no combate, por ejemplo, So un punto médico. if you're conscripted to join the army, if you're forced to join the army, you would take a non-combative role, like a cook or a medic or something like that. Entonces, si eres llamado de forma obligatoria al servicio militar, tomas un rol no combativo como médico o algo similar. Do all those farmers carry guns? Do they all Eh, possess or own guns? ¿Acaso todos estos granjeros poseían o cargaban armas? We'll go with yes.
Vamos a ir con sí. Whatever they're going to use those guns for shooting coyotes or protecting Sea para themselves lo que against sea, rattlesnakes, they will all own guns. sea para lo que sea que la utilizaran, sea para matar coyotes o espantar animales, todos cargarían armas, en su gran mayoría. So you can see straight away, this issue about gun ownership is not that straightforward. Por tanto, pueden ver que desde el vamos, este asunto no es tan directo, no es tan sencillo. You have the issue about the amendment and its purpose, Tienen el asunto de la enmienda y su propósito, the issue about joining the military and killing people at war, el asunto de unirse al servicio militar obligatorio, al servicio militar y matar personas durante and la guerra, protecting your household against a rattlesnake, we'll say. y proteger tu casa, digamos, de una serpiente. And so, depending on the context, you'd come to a decision whether or not you could own a gun. Entonces, dependiendo del contexto, llegas a una decisión de si puedes o no poseer un arma. So, this is all based upon this idea that you turn the other cheek. And someone has spoken about the Waldenses and their position of non-violence. Adventists have a position on non-violence. I believe that's correct. Entonces, todo esto se refiere a la posición de si lo vas a usar contra otras personas y de la violencia. El adventismo tiene una posición respecto a la no violencia. So, knowing all of that, Así que, sabiendo todo esto, the question arises, are members in the movement, I'll use the word allowed, are we allowed to carry guns, own guns? la pregunta que se levanta es, como miembros del movimiento, ¿estamos habilitados a poseer y cargar armas? Or is that against our worldview, our prophetic view? ¿O está esto en contra de nuestra perspectiva del mundo, nuestra perspectiva profética? So I'm not talking about protection against a wild animal. Por tanto, no estoy hablando acerca de la protección contra un animal del mundo. So we're taking that out of our questioning or out of our equation. Entonces, estamos sacando esto de la ecuación. We're talking about protection against the most fiercest animal in the world, which is another human. Estamos hablando de protección contra el animal más peligroso del mundo, que es decir, otro ser humano. So the question is, do we as a movement have a position on bearing arms or carrying weapons? Entonces, Owning tenemos them. No, como, just say owning weapons. tenemos como movimiento una posición acerca de la posesión de armas. Is it wrong to own a weapon, ¿Está mal poseer un arma? or is it okay to do that? ¿O está bien hacerlo? Do we all have the liberty and the freedom to buy a gun? ¿Tenemos la libertad para comprar un arma? So I think most people have said no. Entonces, creo que la mayor parte de las personas han dicho que no. So everyone who says no, or you shouldn't carry one, or it's wrong to carry one, or you can, but we really shouldn't. Why do you think it's wrong to have a gun? Why is it wrong? What's Entonces, the problem with gun ownership? todas las personas que han dicho que no se puede, que no deberíamos. ¿Cuál es el problema con cargar un arma, con poseer un arma? So someone's asked the question, what's the purpose of it? Una persona ha hecho la pregunta de ¿cuál es el propósito de esto? De esta posesión. Because it's speaking from the perspective of the amendment, because that's the document that we have,
Como estamos hablando desde la perspectiva de la enmienda, porque este es el documento que tenemos, people are not carrying guns to engage in criminal activity. las personas no están cargando armas para participar de actividad criminal. We know that Sabemos because esto the amendment says what? porque la enmienda dice qué cosa. You have a gun Tú tienes un arma for the security, para seguridad, for the security of whatever it is. It says state here, but it could be your farm or your family, but it's to do with the security. por seguridad. Puede ser seguridad de cualquier cosa, de Estado, de la granja, de tu familia, pero es por seguridad. Which is about personal or corporate protection. So it's about protection. That's why you have a gun. Es básicamente por protección. Esta es la razón por la que tienes un arma. Some people have basically says it's to do with self-defense. Algunas personas dicen que es tenerla por defensa propia. So gun ownership is not about harming people or hurting people or engaging in criminal activities. Entonces, la posesión de armas no es para dañar personas o para herir gente o para hacer una actividad criminal. It's about protecting, we'll say, your property. Sería para proteger, digamos, tu propiedad, The inalienable rights of a human being. los derechos inalienables de un ser humano. The right for life, liberty, and the pursuit of property. Because El property derecho makes you happy. de la vida, de la libertad y el conseguir el poseer tu propiedad, si la propiedad te hace feliz. So people have arguments, and you can see if you're reading the chat, all the arguments that people are having. Entonces, las personas tienen argumentos y si ven el chat pueden ver todos los distintos argumentos que las personas están teniendo y dando, Which is healthy, it's good, I like that. lo cual es bueno, es sano, me gusta. So I'm just checking my timing. Posiblemente estoy chequeando mi tiempo. So I'm going to say I've got about 5 minutes to go. Voy a decir que me quedan 5 minutos. That'll be about an hour and 20 minutes I will have had. Voy a haber tenido alrededor de 1 hora y 20 So minutos. I want to summarize where we're at the moment. Así que quiero resumir dónde nos encontramos en este momento. We understand, hopefully now, the Second Amendment and how people view it differently. Entendemos ahora, espero, la segunda enmienda y cómo las personas la entienden en forma diferente. And now we've moved on from that to talk about our personal right to own a weapon, a gun. Y ahora nos hemos movido de esto al derecho personal de una persona de poseer un arma, de portar un arma, For the purpose of self-defense. por el propósito o con el propósito de la autodefensa. So I hope we all agree, first of all, that we understand, I should say, that this is an American phenomena. It's not a global phenomena. Espero que en primer lugar comprendamos que este es un fenómeno americano, no es un fenómeno global. But the principle that we can get from this study translates to many spheres of life. Pero el principio que podemos obtener de este estudio se transfiere a múltiples esferas de nuestra vida, de nuestras vidas. So we know that it's legal to own a gun. We know that. So that's not under discussion.
Por tanto, sabemos que es legal tener un arma, poseer un arma. Esto es legal, no está en la discusión. The, the question is it morally right to do so, to own a La, pr- gun? la pregunta ¿es moralmente correcto el hacerlo, el poseer un arma? It's legal, but is it moral? Es legal, pero es moral. We all agree, hopefully, that the reason you own a gun is to protect yourself. Creo que estamos todos y todas de acuerdo de que la razón por la cual se posee un arma es para protegernos. Is that correct? To protect yourself? ¿Es esto correcto? ¿Para protegernos? Yes or no? ¿Sí o no? Wait for one more answer. Espero Okay, por una people are respuesta saying más. yes, and the answer is no. Las personas están diciendo que sí, pero la respuesta es no. That militia, what's its purpose? Esta milicia, ¿cuál es su propósito? Simba, tell me what the purpose of the militia is. Just type out the answer. Dinos la respuesta para la cual está esa milicia. Solamente escribe la respuesta. Jonathan answered for you. Jonathan It's ya to lo hizo por ti. it's to protect the property, Es para proteger la propiedad, not to protect itself. no para protegernos a nosotros mismos. Good. So people carry arms not to protect themselves, but to protect what? Las personas cargan armas no para protegerse a sí mismas, sino para proteger ¿qué? Not the state. Their property. No, no el Estado, sino Could la be their propiedad. family, could be the state, whatever what they want to define property as, it becomes a much broader idea. Puede ser la familia, puede ser su propiedad, sea como sea usted quiere definir propiedad, se convierte en una idea mucho más amplia. But the principle remains intact. Pero el principio queda firme. So we've used the word possessions, but we're just going to, I want to stick to the word property so it's all fixed in our mind. Podemos usar el término bienes, pero prefiero usar el término de propiedad, así todo quede más claro. Quiz time. Where did we get the word property from? Hora de preguntas. ¿De dónde obtenemos el término propiedad? The person's name. El nombre de la persona. Type it in if you know. No, it's a person's name. Person's name. Where did we get property from? Es el nombre de una persona. ¿De dónde obtenemos el término propiedad? The documents don't say property. It says what? Los documentos no dicen propiedad. ¿Qué es lo que dicen? Happiness. Felicidad. Happiness was not the word originally. It was people. Where do we get that from? No, not people. Property. 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 Felicidad no era el término original. ¿De dónde obtenemos ese término? Stretch your mind. Amplíen su mente. Not Jefferson. No Not an Jefferson. American. Ningún americano. Not France. Good. We'll go with that. John Locke. No Francia. Vamos con esto. John Locke. Okay, so it's the guy from the UK. That's supposed to. Ok, es el tipo de... No, de not Reino Alan Unido. White. Or the guy from the UK. It was John Locke. No, no Elena White. El tipo del Reino Unido. John Locke. Okay, so most people have said La mayoría dijo... because of all of these arguments, it's wrong for the individual to bear arms. That's what the consensus position seems to me from what people have said. Por todos esos argumentos, creo que lo que la mayoría dice es malo o no es correcto cargar o tener armas de fuego. Does gun ownership
generally speaking, increase or decrease violence in society? En general, en la sociedad, ¿tener armas aumenta o causa lo opuesto? Increase. We'll go with that. If you own a gun in your Aumenta la violencia. family, Si tu familia tiene armas, o un revólver, o una arma de is fuego, death more likely or less likely to happen in your family because you've got a gun? More likely or less likely? ¿es más probable More o likely, menos we'll go with probable that. que habrá una muerte? Es más probable, vamos con esto. This is just research. Eso simplemente es investigación. Elder Tess has commented on this several times, I believe. Anciana Tess comentó varias veces, yo creo, sobre esto. Now, I've Ahora. said all of this about the left and the right. I've mentioned about increase of gun violence. You've all told me it's wrong. We should turn the other cheek and be non-violent people. I understand that. That was a bit long. Dije todo esto sobre prestar una mejilla y dije todas esas cosas acerca de la violencia. Me salió un poco largo. I want to just make a suggestion. Pero quiero hacer una sugerencia. What is juxtapositioning? ¿Qué es juxtaposición? A simple definition of juxtapositioning. ¿Qué es una definición simple de justaponer? Not just putting two things next to each other. There's a bit missing from that. No simplemente poner dos cosas lado a lado. Falta un detalle. Forcing. If it was the north and the south of two magnets, they're just going to attract to one another. Si habría dos imanes lado a lado, se You have to atraerían. force the things together because they don't want to come together. Ok, me faltaba esa palabra. Tienes que forzar para que se junten, porque no quieren juntarse. It looks wrong. Parece mal, parece errado. Tell me what the two things we're forcing together in our study. Díganme, ¿cuáles son esas dos cosas que forzamos que se junten en nuestro estudio? Militia and people. Good. Milicia We're forcing y the personas. militia and the people together. Forzamos que la milicia y el pueblo, la gente se The junten. corporate and the individual are being forced together. Lo corporativo y lo individual son forzadamente juntados. Why do we force things together? ¿Por qué forcemos que las cosas se junten? Why do we force things together? ¿Por qué forzamos que las cosas se junten? Okay, so people are giving me the standard answer, compare and contrast. That's not going to help us. La gente me da la respuesta típica, contrastar y comparar. Eso no nos ayuda. Okay, so if it's to learn what is right, how do you learn what is right? By forcing things together. Si tienes que aprender lo que es correcto, ¿cómo lo haces si forzas que dos cosas se junten? Now, so stop everybody. Let me try to answer before you answer more. Para un momento. You build this upon a premise. Tienes que construir estos encima de una premisa. That one of the things is true or correct. Una de las cosas es correcto o incorrecto. It's right. Es correcto. Now, you have to do your due diligence to know that. Tienes que hacer tu trabajo para saber esto, tu investigación. Sheep just wander around doing their own thing. They don't listen. Las ovejas simplemente andan haciendo su propia cosa, no escuchan. They're blind to their own danger. Son ciegos al peligro que corren. Is that a fact? Is that the truth?
¿Es eso la verdad? ¿Es eso un hecho? Yes, Sí, but you have to demonstrate it. pero lo tienes que demostrar. Once you've done that, Una vez que lo has hecho, you're going to juxtapose. puedes juxtaponer, That's forcing two things together. forzar que dos cosas se junten. What are the two things you're going to force together? ¿Qué son esas dos cosas que juntes con la fuerza? Sheep Ovejas and, y type your answers in. People. anoten Good. sus So you're going to force sheep and people together. personas. Bien. Entonces fuerzas que personas I'll y use ovejas se a junten. rude word. I'm sorry. Voy a usar una palabra mala, disculpen. Sheep are stupid. Las ovejas son tontas. I don't know about people, Yo no sé sobre personas, but when I juxtapose them, pero cuando los juxtapongo, what do I know about people? ¿qué es lo que me da a entender sobre las personas? Type your answers in. People are Escriben sus respuestas. Personas son not smart. They're not smart. no son inteligentes. Inteligente no. Good. They're the same. Bien, lo mismo con ellos. Okay. So now, what are we juxtaposing in our study? Entonces ahora, ¿qué es lo que estamos justaponiendo en nuestro estudio? Corporate rights Derechos corporativos and individual rights. y derechos individuales. Now, I think you all say Creo que todos that it's dirán okay to have a militia. que está bien tener una milicia. You have to fight for your rights. Tienes que luchar por tus derechos. You don't turn the other cheek No das la otra mejilla. when someone comes to Si alguien do viene, the state harm. You're required to protect it. si alguien viene para dañar al Estado, vienes para protegerlo. We have Tenemos plenty of information. Tenemos suficiente información, 37 books 37 libros that prove that give you license to kill. que prueban esto, que te dan la licencia para matar As a militia, como una milicia. you have to be careful how you balance that with the 27 books Tienes que cuidar cómo lo equilibras con los 27 libros that says the individual turns the other cheek. que dicen que el individuo tiene que dar la otra mejilla. Okay, stay with me. Ok, síguenme. When Jesus does that, Cuando Jesús hace esto, is Jesus contrasting or comparing? ¿qué hace? ¿Contrasta o compara? Contrasting or comparing? Quick, I'm running out of time. Contrasting. He says they're different. Rápido. M- Contrasta. Militias don't turn the other cheek. They kill the enemy. The individual turns the other cheek and takes the pain. La milicia no da la otra mejilla, el individuo hace eso y aguanta el dolor. We've been given the stats, the statistics. Tenemos las estadísticas, los datos. Gun ownership increases violence. Tener armas aumenta la violencia. By the way, De paso, if you want to reduce marital violence, si quieres reducir la violencia dentro del matrimonio, what's the easy fix? ¿qué es la solución fácil? Reduce marriage. Reducir matrimonio. Less marriages, less marriage violence. Menos matrimonios, menos violencia dentro del matrimonio.
Okay, that was, Ok, ignore that. Coming back to our study. ignoren esto, volvemos al estudio. So, are we going to compare and contrast and juxtapose these two? Entonces, vamos a comparar y contrastar y justaponer esos dos. Yes. Sí. What do we know in this study? ¿Qué sabemos ahora del estudio? That the militia are allowed to protect themselves. Que la milicia tiene el derecho de protegerse. So, contrary to all your reasoning, all your logic, Entonces, en contra de toda tu lógica, all the brilliant arguments and evidence you have, todos los brillantes argumentos y evidencias que aportan, despite what anybody and everybody says, a blue or pesar, red, left or right, a pesar de lo que todos dicen, derecha o izquierda, you know where this is going. ya saben a dónde se dirige esto. If you're going to juxtapose two things that don't come together, Si justapones dos cosas que no se juntan to learn the truth of something that you're not sure about, para aprender la verdad sobre algo de lo que no estás seguro, you carefully and judiciously cuidadosamente y judicialmente, select an object or a model that you know the answer to and you're confident about. eliges conscientemente un modelo del cual ya sabes la respuesta y al cual tienes In our confianza. case, what is it that we know? Entonces, en nuestro caso, ¿qué es lo que sabemos? Type the word. Not sheep, Escriben la palabra, not Bible. no oveja. Militia. No Biblia. We know militia. Milicia, sabemos milicia. We chose militia because we know the answer to that. Elegimos la milicia porque ya sabemos la respuesta a ello. They're allowed to protect their property. Ellos tienen el derecho de proteger a su propiedad. The personal is the political. Lo personal es lo político. The individual is the corporate. El individuo es lo corporativo. The people are the militia. El pueblo es la milicia. I know you're not going to like this. Sé que no les va a gustar. What does that tell you about people? ¿Qué te dice sobre la gente, el Are pueblo? they allowed to protect their property? ¿Tienen derecho de proteger a su propiedad? Jonathan, what's your answer? A ver, Jonathan, ¿qué es tu respuesta? Okay, so if Jonathan's changed his mind, we're ready to close our study. Ok, si Jonathan cambia su postura, estamos listos para terminar ese estudio. We'll close with this statement. Yes, based on our logic. Terminemos con esto. Sí, basado en nuestra We lógica. call that methodology. Esto le llamamos metodología. So let me summarize. Entonces, déjeme hacer un resumen. If you juxtapose, Si juxtapones, you carefully compare and contrast cuidadosamente comparas y contrastas the individual right to the corporate right, El derecho individual con el derecho corporativo, you get some funny answers sometimes. obtienes algunas respuestas graciosas a veces. Ones that we might not have anticipated. Algunas que quizás no habríamos anticipado. I'll let you think about this. Les dejaré pensar acerca de esto. Message me privately. Escríbanme por privado. If you agree, start the message with wow. Si están de acuerdo, empiecen sus mensajes con wow. If you don't agree with me, start with oh no.
Si no están de acuerdo conmigo, empiecen su mensaje con "Oh no". Let's close this prayer. Vamos a cerrar con una oración. Heavenly Father, Padre Celestial, this is the strange way to address you. esta es una forma extraña de dirigirme a ti, When we should know better. cuando deberíamos conocer, saber mejor. Sometimes things catch us as a surprise. A veces las cosas nos agarran, nos toman por sorpresa, And even though we don't like what we see, y a pesar de que no nos guste lo que veamos, even though it may feel wrong, a pesar de que pueda sentirse como que está mal, even though the price to pay is high, a pesar de que el precio a pagar sea alto, help us to untangle things. ayúdanos a desenmarañar las cosas, desenredarlas. Help us to see things clearly, Ayúdanos a ver las cosas en forma clara, as we have learnt not to call you Father, ya que hemos aprendido a no llamarte Padre through methodology, a través de la metodología, through comparing and understanding things correctly, a través de la comparación y la comprensión de las cosas en forma correcta. as we come to our individual and corporate responsibilities. Al ir a nuestras responsabilidades individuales y corporativas. Help each of us individually to come to a truth Ayúdanos a que podamos llegar en forma individual a la verdad, so we can come to an agreed position. para que podamos llegar a una posición consensuada. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén.